La Biblia relata que durante el fin de los tiempos, Dios derramará su ira como juicio por los pecados del mundo. Es un último llamado para que la humanidad se arrepienta y lo adore. En el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan recibió una visión del Señor sobre ese tiempo futuro. Este juicio se dividirá en dos partes: los 7 sellos y las 7 trompetas. Esta visión nos advierte que lo que está por ocurrir es pronto. En su visión, Juan vio a un ángel buscando a alguien digno de abrir el libro que iniciará el juicio en el mundo. El apóstol lloró porque, según la Biblia, nadie fue considerado digno de abrir el libro y mirarlo. Pero uno de los 24 ancianos le dijo a Juan: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha prevalecido para abrir el libro y sus 7 sellos. Este león es nuestro bendito Salvador Jesucristo. En el libro de Apocalipsis dice que Juan vio a Jesús en el centro del trono, rodeado por los 4 seres vivientes y los ancianos. El Cordero tomó el pergamino, ya que solo Él es digno de abrirlo. Luego, aquellos que lo rodeaban se postraron en el suelo y lo adoraron. Cristo comenzó a romper sello por sello, revelando su juicio sobre la tierra. Uno de los sellos es la venida del anticristo. El apóstol Juan escribió: observé cuando el Cordero abrió el primer sello de los 7. Entonces uno de los seres vivientes dijo con voz de trueno: ven y mira. Y había un caballo blanco, su jinete tenía un arco y le fue dada una corona. Cabalgaba como un triunfador, determinado a vencer. Los primeros 4 sellos del Apocalipsis son conocidos como los 4 jinetes. El primero de ellos abre las puertas para que el anticristo venga al mundo. En esta visión, el caballo blanco y la corona simbolizan que él será alguien poderoso y que llegará con un discurso de promover la paz en el mundo. Sin embargo, el arco que el jinete sostiene en sus manos muestra que su verdadera intención es engañar a las personas y dominar al mundo. Sobre el segundo sello, Juan tuvo la siguiente visión. Luego salió otro caballo y este era rojo. Su jinete recibió el poder de quitar la paz de la tierra y hacer que los hombres se matasen los unos a los otros. Y le fue dada una gran espada. Este segundo sello abierto por Jesús marca la llegada del espíritu de guerra. Causará las batallas más sangrientas de la historia de la humanidad. Durante este periodo, buena parte de los habitantes del planeta morirá. Ahora, sobre el segundo sello, el jinete del caballo rojo tiene una gran espada. Se cree que ella representa el castigo, es decir, Dios hará que los adoradores de la bestia y del falso profeta sufran las consecuencias. El tercer sello del Apocalipsis, el espíritu de hambre. Juan describió la visión de esta manera: cuando el Cordero abrió el tercer sello, oía al tercer ser viviente decir: ven y mira. Y había un caballo negro, su jinete tenía en la mano una balanza. Entonces oí lo que parecía ser una voz entre los 4 seres vivientes diciendo: trigo por 1 denario y 3 kilogramos de cebada por 1 denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. En la cultura judía, el color negro significa lamento, aflicción y hambre. Y eso es exactamente lo que traerá el jinete del caballo negro al mundo. Cuando Jesús abra el tercer sello de los 7 juicios, nótese que lleva consigo una balanza. Según los estudiosos, representa la crisis económica y el hambre. La balanza sería símbolo de la falta de alimentos y de los precios exorbitantes. Esto significa que las personas tendrán que trabajar mucho para comprar un poco de comida. El cuarto sello del libro de Apocalipsis, el espíritu de muerte. A continuación, el apóstol Juan trae revelaciones sobre la llegada del último jinete. Él dijo: cuando el Cordero abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente decir: ven. Y había un caballo amarillo, su jinete se llamaba Muerte, y el Hades lo seguía. De cerca se le dio poder sobre 1/4 parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con pestilencia, por medio de las fieras de la tierra. La apertura del cuarto sello permitirá que el espíritu de la muerte acabe con la vida de 1/4 parte de la población de la tierra. Gran parte de esas personas lamentablemente serán llevadas al infierno. Morirán por causa de la guerra, del hambre y de las enfermedades causadas por la apertura de los sellos anteriores y también por los ataques de los animales salvajes que por falta de comida devorarán seres humanos. El quinto sello del Apocalipsis, deseo de justicia.
Al ver a Jesús abrir el quinto sello, Juan relató: cuando él abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de aquellos que habían sido asesinados por causa de la palabra de Dios y del testimonio que dieron. Llamaban en alta voz: ¿hasta cuándo, Señor soberano y verdadero, tendrás que juzgar a los habitantes de la tierra y vengar nuestra sangre? Entonces, a cada uno de ellos se le dio una vestidura blanca y se le dijo que esperaran un poco más hasta que se completara el número de sus compañeros de servicio y hermanos que iban a ser asesinados como ellos. Así fue como el quinto sello fue abierto por Jesús. Todos aquellos hombres y mujeres cristianos que habían perdido la vida por su fe en Cristo preguntaron al Señor: ¿cuánto tiempo tardaría en juzgar a aquellos que los mataron? Luego fueron instruidos a esperar pacientemente hasta los creyentes que aún estaban en la tierra también fueron perseguidos y asesinados. En otras palabras, otros creyentes aún necesitaban ser martirizados. El sexto sello del Apocalipsis, una gran catástrofe en el universo. La visión de Juan durante la apertura de este sello se centró en toda la Tierra y el sistema solar. Él dijo: observé cuando él abrió el sexto sello. Hubo un gran terremoto. El sol se volvió negro como tela de crin, toda la luna se volvió roja como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como caen los higos verdes de una higuera cuando son sacudidos por un fuerte viento. Los cielos se enrollaron como un pergamino, y todas las montañas e islas fueron removidas de sus lugares. Entonces los reyes de la tierra, los príncipes, los generales, los ricos, los poderosos y todos los hombres, esclavos y libres, se escondieron en cuevas y entre las rocas de las montañas. Ellos gritaban a las montañas y a las rocas: caigan sobre nosotros y escóndanos de la cara de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Porque ha llegado el gran día de su ira, ¿y quién podrá resistirlo? La mayor catástrofe de toda la historia ocurrirá con la apertura de este sexto sello, un fenómeno cósmico que involucra los planetas, el sol, la luna, las estrellas y todos los cuerpos celestes. Aterrorizará a la población mundial. Entonces las personas tendrán la certeza de que el fin de los tiempos está cada vez más cerca. Ahora, probablemente el apóstol Juan tuvo dificultades para transformar en palabras todo lo que sus ojos realmente vieron. En esta ocasión, dada su grandiosidad, durante este periodo aterrador, un ángel mostró a Juan que 144,000 personas recibieron el sello de Dios para que estén protegidas de la ira del Padre. Estos 144,000 sellados predicarán las buenas nuevas a las personas y muchas se convertirán a Cristo en los últimos días. El séptimo sello del Apocalipsis, las 7 trompetas. Si la apertura de los primeros sellos ya había dejado a Juan maravillado y al mismo tiempo espantado ante la magnitud del poder de Dios, la apertura del último sello mostró al apóstol que cosas aún más terribles estaban por suceder. Él describió: cuando él abrió el séptimo sello, hubo silencio en la tierra por cerca de una media hora. Vi a 7 ángeles que estaban de pie delante de Dios y se le dieron 7 trompetas. Otro ángel que tenía un incensario de oro se acercó y se paró junto al altar. A él le fue dado mucho incienso para ofrecerlo con las oraciones de todos los santos sobre el altar. Ese altar de oro está delante del trono y del ángel. Subió delante de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Entonces el ángel tomó el incensario, lo llenó con el fuego del altar y lo lanzó sobre la tierra, y hubo voces, relámpagos y un gran terremoto. La apertura del séptimo sello del libro trae consigo terribles consecuencias para la tierra. Sin embargo, antes de eso hubo un periodo de absoluto silencio, como si fuera Dios esperando que las personas pudieran arrepentirse de sus pecados y volverse hacia Él. Pero incluso frente a tantas desgracias, millones de personas no se arrepintieron de sus errores y en lugar de eso maldijeron al Señor de todo, por todo lo que sucedería. Entonces, después de este periodo, los ángeles comenzaron a tocar sus trompetas y a cada toque habían juicios mucho peores que ocurrirían hasta que finalmente Jesús regrese lleno de poder y de gloria. En el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan tuvo una visión del fin de los tiempos, en la que Dios derrama su ira como juicio por los pecados del mundo. Serían 7 años que comenzarán
con la firma de un tratado de paz mundial propuesto por el anticristo. En los primeros 3 años y medio, el mundo disfrutará de una falsa paz solo para control social. Pero en los últimos 3 años y medio vendrán tiempos de gran juicio sobre toda la tierra, no solo para probar a aquellos que rechazaron el Evangelio de Cristo, sino también para salvar a la nación de Israel, que finalmente reconocerá a Jesús como el Mesías, el enviado de Dios. Tal vez te estés preguntando, ¿pero por qué habrá tanta destrucción al final de los tiempos? Verás, la Biblia dice que Dios es amor, pero también es justicia y rectitud. Por eso el Señor no dejará el pecado sin consecuencias. Como las personas lo despreciaron y rechazaron a su Hijo Jesús, pasarán por este momento de mucho sufrimiento. Sin embargo, todos tendrán la oportunidad de arrepentirse de sus pecados y ser salvados de las garras de Satanás. Quiero que sepas que Dios es paciente y misericordioso y quiere que vengas a Él en arrepentimiento y fe, porque Él espera por ti. La Biblia dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay ningún otro nombre debajo del cielo mediante el cual puedan ser salvos. Solo Cristo Jesús. Hechos 4:12. Según la Biblia, las 7 trompetas del Apocalipsis aparecen cuando Jesús abrió el 7º sello. Veamos lo que está escrito. Cuando Él abrió el 7º sello, hubo en el cielo por cerca de media hora. Vi a 7 ángeles que estaban de pie delante de Dios y se le dieron 7 trompetas. Entonces los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se prepararon para tocarlas. Bueno, y puedes estar preguntándote, ¿pero por qué la trompeta? ¿Cuál es el significado de ese instrumento? Para Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, las trompetas eran tocadas por los sacerdotes para advertir al pueblo siempre que un evento importante de origen divino estaba a punto de suceder. Ahora, sobre el libro de Apocalipsis, veamos lo que sucedió en la tierra cada vez que un ángel del Señor toca una de las 7 trompetas. La primera trompeta, tan pronto como el primer ángel tocó su trompeta, granizo y fuego mezclados con sangre cayeron del cielo, quemando una tercera parte de la tierra, una tercera parte de los árboles y todas las plantas verdes existentes. Como consecuencia de eso, miles de personas y animales perdieron su vida, ya sea por el fuego y la violencia de la caída del granizo, o por la falta de alimentos que traería la lluvia. Según los estudiosos de la Biblia, esta es una descripción simbólica de varios desastres que afligieron a la tierra, para castigar el pecado de los impíos y advertir que no se puede perseguir a la iglesia de Cristo sin que haya consecuencias. La segunda trompeta de Apocalipsis dice: justo cuando el segundo ángel tocó su trompeta, un meteorito invadió la atmósfera terrestre y al caer sobre el mar destruyó una tercera parte de los animales marinos, una tercera parte de las embarcaciones. Probablemente fueron tsunamis. Arrasaron a cientos de ciudades costeras. Eso muestra la magnitud de la ira del Señor con aquellos que no le siguen, pues ocurrirán desastres naturales y económicos como nunca antes se ha visto sobre toda la humanidad. Sobre la tercera trompeta de Apocalipsis dice: así que el tercer ángel tocó su trompeta y otro asteroide cayó sobre la tierra, pero esta vez cayó sobre el continente, afectando ríos y lagos y perjudicando el suministro de agua, pues las aguas se volvieron amargas y muchas personas murieron a causa de ello. Es probable que estas catástrofes hagan que las personas se rebelen contra Dios. Aquí vemos cuán difícil será arrepentirse durante la gran tribulación. Como dije, habrá oportunidad de salvación, pero la mayoría se volverá contra el Creador y rechazará a Jesús. La cuarta trompeta apocalíptica dice: cuando el cuarto ángel tocó su trompeta, 1/3 del sol, la luna y de las estrellas fueron afectados por Dios, de modo que parte del día y de la noche quedaron completamente oscuros. Además de dejar parte de la tierra en la oscuridad, podemos deducir que la temperatura media del aire disminuirá las plantaciones, los cultivos se secarán y el hambre matará a personas en todos los lugares. Con todo esto, Dios demuestra una vez más que
Él tiene el poder sobre todas las cosas y que solo aquellos que se rinden a Él serán salvos de su juicio. La quinta trompeta del libro de Apocalipsis dice: poco antes de que la quinta trompeta sonara, Juan vio un ángel volando por el cielo diciendo en voz alta: ¡ay, ay, ay de los habitantes de la tierra, por los otros toques de trompeta que están a punto de ser dado por los 3 ángeles restantes! Quería mostrar a las personas que las 3 trompetas que aún serían tocadas representarán juicios aún peores de parte de Dios. Y cuando el ángel tocó la quinta trompeta, Juan vio una estrella que había caído del cielo. Esta caída está relacionada con la caída de Satanás. Cuando Jesús dijo que lo vio caer del cielo como un relámpago, eso significa que Satanás y sus demonios son ángeles caídos que están en la tierra y que tienen permiso para atacar a las personas con sus obras malignas. Después de esta caída, la Biblia dice que se abrió el abismo y de él salieron langostas que invadieron la tierra para perseguir y causar daños terribles a los seres humanos. Eso duraría 5 meses, dejándolos afligidos, al punto de buscar la muerte para aliviar el cruel tormento. Pero no encontrarán la muerte, pues ni siquiera la muerte podrá liberarlos de ese tormento. Estas langostas afectaron solo a los impíos que no tenían el sello de Dios en la frente. La sexta trompeta de Apocalipsis. Tras el toque de la sexta trompeta fueron liberados 4 ángeles caídos que estaban presos en el río Éufrates, con el fin de librar un gran número de tropas en la batalla para matar a 1/3 de la humanidad. Montaban caballos y usaban colores rojos, azules y amarillos, simbolizando las plagas que afligirían a la humanidad: fuego, humo y azufre. Este es un ejército de 200 millones de soldados que cruzaron el río Éufrates para intentar destruir a Israel en el valle de Armagedón. Este es el toque de la séptima trompeta apocalíptica. Tan pronto como la última trompeta fue tocada por el ángel, voces en el cielo comenzaron a cantar: el reino del mundo se ha convertido en el de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por siempre. Entonces los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios se postraron y adoraron al Señor. Mientras tanto, las personas que murieron por causa de la palabra de Dios recibieron su recompensa, mientras que sus perseguidores serán destruidos. Después de esto se abrió el santuario de Dios en el cielo, y allí se vio el arca de la alianza. Hubo pues muchos relámpagos y truenos, y las personas en el cielo se regocijaron mucho al saber que Jesús pronto derrotará a Satanás y pondrá fin al mal en la tierra. De esta manera establecerá su reino eterno. Después del toque de las 7 trompetas de Apocalipsis, ya no hay más tiempo para arrepentimiento. Y los pecadores no podrán escapar de la ira de Dios, que comenzará a derramar las 7 copas del Apocalipsis sobre ellos. Incluso después de la apertura de los 7 sellos y el toque de las 7 trompetas, muchas personas no reconocieron sus pecados y continuaron viviendo alejados de la presencia del Señor. Así como el corazón de los egipcios se endureció cuando Dios usó a Moisés para traer plagas a Egipto, sus corazones también se endurecieron contra Dios. Entonces, mi hermano, si aún no has entregado tu vida a Jesús, no dejes esto para más tarde. El tiempo de que todo esto sucederá está cada vez más cerca. Pero sabes, tú no necesitas pasar por todas esas cosas, estas aflicciones que vendrán. Basta con que reconozcas a Jesús como tu Salvador y Señor y obedezcas su palabra. Amén. El libro de Apocalipsis muestra cómo serán los últimos días antes del regreso de Jesús, desde el surgimiento del anticristo y su reinado en la tierra, hasta la derrota definitiva de Satanás y el juicio de Dios a todos los hombres. Si analizamos los relatos que el apóstol Juan tuvo mientras estuvo en la isla de Patmos, veremos que este libro, además de tratar sobre el fin de los tiempos con un lenguaje poético, también se encarga de enumerar las cosas que están por venir, como por ejemplo los 7 sellos, los 4 jinetes, las 7 trompetas, las 7 copas de la ira de Dios. Y es precisamente sobre esta última serie de juicios. En primer lugar, necesitamos entender cuál es el significado de las 7 copas de la ira de Dios, para luego ver qué traerá cada una de ellas al mundo
durante el fin de los tiempos. Apocalipsis capítulos 15 y 16. El apóstol Juan registra la visión de uno de los 7 ángeles con las 7 copas de la ira de Dios. Es en ese pasaje donde la Biblia muestra el juicio del Señor, debido a la rebeldía y a la dureza del corazón del hombre. Antes de las 7 copas de su ira, Dios siempre derramó juicio sobre los pecadores, advirtiendo sobre sus errores y mostrando que todavía había tiempo para arrepentirse, como sucede cuando los ángeles tocan las 7 trompetas. Cuando estos avisos son despreciados, entonces el Señor comienza a derramar las copas de su ira, algo que genera muchas dudas en las personas. En relación con las 7 trompetas y las 7 copas, es básicamente la diferencia entre ellas. Las trompetas son la visión de que Dios derramará el juicio final y las copas son el cumplimiento de eso. Por ejemplo, en las trompetas la destrucción afecta 1/3 de la parte de la tierra, del mar, de los ríos, del sol y de los hombres, mientras que en las copas la destrucción afecta a todo y a todos. Al principio del capítulo 15 de Apocalipsis, el apóstol Juan describe el momento en que vio al ángel sosteniendo las copas con las 7 plagas de Dios, que completarán su ira sobre la tierra. A continuación menciona una especie de mar de vidrio, de donde todos aquellos que no se inclinaron ante el anticristo y se mantuvieron fieles al Señor, cantaron alabanzas al Creador. Estos están protegidos de lo que sucederá en el derramamiento de las 7 copas. Estas son las personas que vencieron a la bestia, a su imagen y al número de su nombre. Ellos estarán adorando a Dios con el cántico de Moisés y del Cordero. Este cántico de Moisés es una referencia al cántico mencionado en el capítulo 15 del libro de Éxodo, que habla sobre la liberación del pueblo de Israel de Egipto, cruzando el Mar Rojo. Por otro lado, el cántico del Cordero es una referencia a la obra de Cristo en la cruz, es decir, a su sufrimiento y su victoria. Vamos a ver cómo es esta canción. Grandes y maravillosas son tus obras, Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de las naciones. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Porque solo tú eres digno, santo. Todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus actos de justicia se han hecho manifiestos. Esto muestra que así como los israelitas fueron liberados de la esclavitud de los egipcios, los santos serán liberados de la opresión de este mundo pecador, que es castigado a través de las plagas enviadas por Dios. Este cántico es muy importante para entender por qué sucederá el juicio. Justos y verdaderos son tus caminos. Esto significa que nada de lo que sucederá a partir de ahora será injusto. Toda la ira de Dios que será derramada en las 7 copas es correcta y reflejará la justicia del Señor. En la continuación del cántico tenemos una pregunta muy interesante. ¿Quién no te temerá, oh Señor? ¿Quién no glorificará tu nombre? En otras palabras, ¿existe alguien tan loco que incluso frente a toda la grandeza y el poder de Dios no temerá su santo nombre? Como todo el libro de Apocalipsis, este pasaje trae muchas referencias a textos antiguos en el Viejo Testamento. Además del cántico de Moisés, las propias copas son muy parecidas a algunas de las plagas que castigaron a Egipto en el pasado. Un ejemplo de eso es cuando el apóstol vio el santuario del cielo abriéndose. Este santuario se refiere al tabernáculo que Moisés construyó en el desierto, que contenía el arca de la alianza. Era un lugar de habitación de Dios con el pueblo de Israel. Y después de que el santuario del cielo se abrió, salieron 7 ángeles con las 7 plagas de la ira de Dios. Estaban vestidos de lino puro y resplandeciente y tenían un cinturón de oro en el pecho, muy parecido a las vestiduras de los sacerdotes del Antiguo Testamento. El sacerdote era un intermediario de Dios y los hombres. Esto significa que esos ángeles representan la ira del propio Dios. Después de esto vemos que el santuario fue lleno de humo y que nadie podía entrar en él hasta que se cumplieran las 7 plagas de los 7 ángeles. Esto también nos recuerda a pasajes del Antiguo Testamento, donde la gloria de Dios llenaba el tabernáculo, de modo que nadie podía entrar. Pero en el derramamiento de las copas no hay más posibilidad de arrepentimiento, pues la ira de Dios está siendo derramada y Él no pasará hasta que sus propósitos sean alcanzados. Aquí el santuario está bloqueado, es decir,
nadie tendrá acceso a las misericordias del Padre. Ya en el capítulo 16 del libro de Apocalipsis, comenzamos a ver el derramamiento de las 7 copas de la ira de Dios. Recuerda que ellas vendrán solo sobre aquellos que adoraron y sirvieron al anticristo. Los santos, como vimos en el capítulo 15, estarán protegidos y cantarán alabanzas al Señor, mientras que la iglesia de Cristo estará a su lado en el cielo, esperando ansiosamente por su regreso a la tierra, donde establecerá su gobierno de 1000 años. Sobre la primera copa de la ira de Dios en el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan escribió: entonces oí una voz fuerte que venía del santuario diciendo a los 7 ángeles: vayan y derramen sobre la tierra. El ángel fue y derramó su copa sobre la tierra y se formaron úlceras malignas y dolorosas en aquellos que tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen. La primera copa será derramada sobre la tierra y todos aquellos que tengan la marca de la bestia y entreguen sus vidas al anticristo serán castigados. Castigos con úlceras muy dolorosas que ellos serán incapaces de curarlas. Aquí Juan está describiendo el dolor y la aflicción del hombre sin Dios, algo terrible y doloroso. La segunda copa del Apocalipsis dice así: el segundo ángel derramó su copa en el mar y éste se convirtió en sangre como de un muerto, y murió toda criatura viviente que estaba en el mar. La segunda copa será derramada sobre el mar y éste se convertirá en sangre, muriendo todo ser viviente que había en él. A diferencia de las trompetas, donde solo 1/3 del mar fue afectado, aquí el mar es afectado por completo. Esto muestra la destrucción de la naturaleza frente al juicio y la grandeza de Dios. Apocalipsis 16:4 dice que durante el derramamiento de la tercera copa sucederá algo terrible y seguramente causará pavor en todos aquellos que decidieron no seguir los caminos del Señor. Este pasaje dice así: el tercer ángel derramó su copa en los ríos y las fuentes de agua se convirtieron en sangre. Entonces oí al ángel de las aguas decir: eres justo tú eras y serás el santo, porque has juzgado estas cosas, porque ellos derramaron la sangre de tus santos y profetas, y tú les has dado sangre para beber como lo merecen. Y oí al altar decir: Señor Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios. Esta copa será derramada en los ríos, en las fuentes de agua que se convertirán en sangre. Nótese que los impíos que derramaron la sangre de los santos y de los profetas en el pasado tendrán que beber esta agua convertida en sangre. Eso muestra cuán justo es el juicio de Dios. Si lees Apocalipsis capítulo 6, versos 9 al 11, verás que en la apertura del 5º sello los mártires que murieron por su fe clamaron por la justicia de Dios contra aquellos que los mataron, y ahora, en el derramamiento de la tercera copa, Dios responde a sus oraciones y se venga de aquellos que quitaron sus vidas. Es por eso que en el versículo 7 el ángel canta: Señor Dios Todopoderoso, verdadero y justo son tus juicios. La cuarta copa. En el derramamiento de la cuarta copa, el juicio de Dios sobre los impíos comenzará a empeorar aún más. Vamos a ver qué está escrito. El cuarto ángel derramó su copa en el sol y se le permitió quemar a los hombres con fuego. Los hombres fueron quemados con un gran calor y blasfemaron el nombre de Dios y se negaron a arrepentirse y darle gloria a Él. Apocalipsis 16:8. La cuarta copa será derramada sobre el sol y los hombres serán quemados con un intenso calor. Si en las trompetas, cuando el sol se oscureció, los hombres no se arrepintieron, ahora serán castigados. Por ello, ignoran la advertencia de Dios al hacer que el sol dejara de brillar. Pero ahora todos tendrán que sentir el gran calor que causará en la tierra. Y no solo eso, este pasaje también muestra que incluso frente a la ira del Señor, las personas no se arrepintieron y en lugar de glorificar su nombre y clamar por su misericordia, blasfemaron contra Dios. Recuerda la pregunta hecha en el Cántico de los Santos, registrada en Apocalipsis 15, dice: ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Aquí está la respuesta: el hombre estará tan cegado de su maldad que incluso frente al castigo divino blasfemará contra el Dios Todopoderoso.
Apocalipsis 16:10 dice que la quinta copa de la ira de Dios se derrama directamente sobre el trono de la bestia y el centro de poder del anticristo. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas. Los hombres se mordían la lengua de dolor, pero blasfemaban contra el Dios del cielo por sus dolores y úlceras, pero no se arrepintieron de sus obras. Esta acción simboliza un ataque directo a la autoridad del anticristo, sumiendo su reino en una oscuridad literal y figurativa, reflejando la desesperación y el tormento de aquellos que le siguieron a pesar del sufrimiento extremo. La respuesta de la humanidad sigue siendo rebelión en lugar de arrepentimiento. Lo dicho en Apocalipsis 19:12 sobre la sexta copa prepara el escenario para el Armagedón, la batalla final entre las fuerzas del bien y del mal. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y sus aguas se secaron para preparar el camino para los reyes del este. Entonces vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos, a modo de ranas. Son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de todo el mundo para reunirlos para la batalla del gran día de Dios Todopoderoso. Este pasaje no solo anticipa un conflicto mundial, sino también destaca la influencia engañosa de Satanás y sus agentes que reúnen a las naciones para luchar contra Dios. La séptima y última copa del Apocalipsis marca el fin del juicio divino sobre la tierra. El séptimo ángel derramó su copa sobre el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono de Dios, diciendo: hecho está. Y hubo relámpagos, voces, truenos y un gran terremoto, tal cual no había ocurrido desde que los hombres están sobre la tierra. Tan grande fue el terremoto y tan fuerte. La ciudad se dividió en 3 partes y las ciudades de las naciones cayeron. Y Dios se acordó de Babilonia la Grande para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Este evento trae una destrucción sin precedentes, simbolizando la completa derrota del mal y el establecimiento definitivo del reino de Dios. La caída de Babilonia simboliza el fin de los sistemas políticos, económicos y religiosos, estos sistemas corruptos que se opusieron a Dios. Por tanto, las copas de la ira de Dios, llenas de juicios justos y severos, muestran la santidad y la justicia de Dios frente a la rebelión y el pecado del mundo. A pesar de la dureza de estos juicios, subyace el deseo de Dios de que la humanidad se arrepienta y se vuelva a Él. Sin embargo, la respuesta reiterada de la humanidad es la obstinación y el rechazo, lo que lleva a la consumación final de su juicio. El libro de Apocalipsis, con sus simbolismos profundos y sus visiones apocalípticas, no solo revelan el futuro escatológico, sino que también ofrece esperanza para todos aquellos que se mantienen fieles a Dios, a través de la promesa de salvación y un nuevo comienzo en el reino eterno de Cristo. Por lo tanto, el mensaje central para los lectores contemporáneos y futuros es el llamado al arrepentimiento, la fidelidad y la esperanza en la victoria final de Dios sobre el mal. Que Dios te bendiga abundantemente. Te espero en el próximo video.